de presentar a Carlos Manuel Álvarez en conversación con Rodolfo de Ataide sobre su libro Los Intrusos. En Los Intrusos se sumerge en la reciente protesta organizada en La Habana por el movimiento San Isidro, que reunió a más de 200 artistas, intelectuales y activistas cubanos. Para presentar a Carlos Manuel, con nosotros, Rodolfo Ataide. Gracias. Buenas noches a todos. Bueno, Carlos me pidió que viniera a presentar el libro, pero para mí realmente fue una gran sorpresa. Yo tuve el privilegio de compartir un poco el proceso de la escritura del texto. Y desde las primeras lecturas empecé a preguntarme, sobre todo por el nombre, quién eran los intrusos, quién era el personaje, el nombre del libro. Me preguntaba realmente si Carlos era un intruso de San Isidro o si realmente los acuartelados de San Isidro, que de hecho tenemos algunos aquí prestigiando juntos, eran unos intrusos en el sistema, o sea, aquellos policías que invadieron San Isidro eran los intrusos de este relato que Carlos hace, o más allá, de un modo más general, si el sistema como un todo a lo largo del tiempo se había convertido en un intruso en la historia de un país que podía haber sido de otro modo. Bueno, lo cierto es que yo creo que también se van a sumar a esta historia de los intrusos todos los aquí presentes, los lectores de este libro. Y yo, que de verdad me siento un intruso en medio de esto, no soy un literato, no soy una persona que tengo cosas publicadas. Lo que me ata a la historia de Carlos, estas cosas que han sucedido, realmente es una historia. Cuando Carlos nació en el 89, yo tenía alrededor de 24 años, llegaba a Cuba desde la Unión Soviética, escoltado por la seguridad del Estado, por haber sido precisamente un estudiante de filosofía intruso, metido en las cosas de la perestroika en aquella época. E inmediatamente eso me conectó en una especie de complicidad muy común con todo esto que esta generación de jóvenes cubanos estaba pasando, y me hizo acercarme y entender todas sus razones. Quizás esa es una de las razones fundamentales por las cuales estoy aquí ahora, y le agradezco a Carlos realmente ese honor. Bueno, el libro que presenta Carlos hoy acá, a diferencia de sus novelas ficcionales anteriores, creo que es un relato, básicamente, un relato muy vital, muy carne y hueso, que aunque está en gran parte narrado en primera persona, coloca de modo bastante obvio a los otros protagonistas, los de ellos y los nosotros, todos incluidos, y todas las personas que de algún modo vivimos y acompañamos todos esos hechos. Es un libro que se estructura a partir de un relato que se fracciona continuamente con las biografías de las personas que participaron del acuartelamiento de San Isidro, biografías que desvelan realmente algo muy importante que después vamos a tratar como tema específico, que es el origen de estas personas, de esta gente joven, no tan joven, pero el origen absolutamente, vamos a decir así, radical, el origen de pueblo de todas estas personas. Carlos había incluido en su manuscrito original una serie de poemas que, con disculpa del editor y de él mismo, yo lamento que hayan salido del libro. Me parecían excelentes poemas que cortaban
que cortaban el texto, hacían unas pausas para entrar en el texto de una forma bastante fuerte. Poemas, unos más instintivos, otros más racionales, pero de modo general muy buenos poemas, que espero que salgan a la luz publicados de otra forma lo antes posible. A mi juicio, el hilo conductor que narra la historia no son directamente los acontecimientos, sino lo que yo percibo como una reflexión bastante profunda de Carlos sobre el forcejeo emancipatorio que cada uno de nosotros hacemos en relación con la realidad cubana actual, la denuncia y la necesidad existencial en el caso de Carlos y de todas las personas que estuvieron allí presentes y protagonizaron ese gesto, de ejercer su libertad como personas, como ciudadanos, y también su libertad de pensamiento. Sugerí en ese momento a Carlos que profundizase en algunos de los temas que él tocaba, quizás a mi juicio que podían haber sido mucho más buscados dentro del libro, aunque creo que realmente era una exigencia un poco demasiado, porque el libro como está cumple ya su función bastante bien. Y esos temas, que son los temas que me gustaría aquí debatir, realmente un poco conversar con Carlos, básicamente los agrupé en 3 momentos. Uno es algo que es bastante afín, que es muy característico, creo que de Carlos, que es el tema semántico, el tema del lenguaje, del idioma. En todo esto y en lo que cada uno de nosotros hacemos dentro de este ejercicio de libertad, de recuperación de lo que exigimos también, que puede ser nuestra patria, la cuestión del lenguaje ha sido una cosa fundamental, y Carlos creo que es un buen guerrero de esa batalla semiótica. Del otro lado la suelen llamar a veces batalla de ideas, pero en este caso específicamente voy a hablarlo así en términos del lenguaje, porque Carlos busca claramente las palabras para poder expresar de modo exacto las cosas que van narrando. Apenas busqué un momentico del libro, donde en uno de los interrogatorios, en el momento en que uno se enfrenta a los interrogadores dentro de esa cuestión del lenguaje, Carlos dice: les expliqué por qué técnicamente lo que había en Cuba no era una revolución. Para ellos no era una revolución, pero ellos me dijeron que era una revolución viva, victoriosa, fuerte, ni un tantico así, y no se hablaba más. No se sabe qué es dentro o fuera de la revolución, les dije. Así que al final ustedes siguen controlando nuestros cuerpos y actos a discreción. Ahí entendían por mi tono el desacato manifiesto a sus normas semánticas. Y creo que este libro sirve mucho para ayudar a buscar esas palabras que nos ayuden a definir mejor lo que queremos y cómo queremos denominar las cosas en lo adelante. Evitar esa subordinación en el lenguaje común que se usa en Cuba, esa subordinación de los mecanismos psicológicos de la ideología dominante. Quería que Carlos conversara un poco sobre eso. Gracias, Jata. Buenas noches a todos y todas. Muy emocionado de que me acompañen este rato a hablar sobre el libro y estas experiencias que, contrario a otros libros, creo que ya está instalado en la conciencia de todos nosotros. En mayor o menor medida tenemos alguna idea, alguna noción
los hechos de los que el libro se encarga, ¿no? Yo creo que la cuestión que es fundamental a lo largo del libro, para hacer quizás una necesaria y breve sinopsis, se encarga, como dice Ata, de contar el acuartelamiento de San Isidro, los sucesos que se desencadenan a partir de ahí, las vidas particulares de cada uno de esos acuartelados, cómo llegan a ese momento, y no solo cómo llegan ellos a ese momento, sino cómo llegan a lo que podemos llamar en este caso, sin pecar de exageración o de demagogia, cómo llega la sensibilidad nacional a ese punto, como país o como cultura generamos una tensión inusitada hacia un evento de resistencia política al castrismo, cosa que antes, por muchísimas razones y no por falta de cualidad o de mérito de muchos opositores, no había sucedido. Es decir, que en el libro intento encargarme de un momento puntual, pero dotarlo a su vez de una batería de ideas y de reflexiones, llamémoslo así, que le entreguen un sustrato y una conciencia que exceda las circunstancias, ¿no? Es entonces, bajo el rótulo medio anfibio de la crónica, el libro tiene muy distintos tonos, entre ellos ya suprimido tuvo el tono de los versos, pero hay perfil, hay reportaje, hay ensayo, y cada uno de esas formas de la palabra me permite generar un retrato, llamémoslo poliédrico, ¿no? Un relato que tiene distintos puntos de vista y distintas sensibilidades, me parece, quiero pensar eso. Entonces, por supuesto, hay un intento ahí, sobre todo en primera instancia, hay un intento puntual de recuperar el habla individual con la escritura de ese libro. ¿Y por qué digo esto? Bueno, es una batalla también que el libro recorre, y en ese pasaje específico que mencionas de uno de los interrogatorios con la seguridad del Estado, a mí me interesaba, quizás por pura malcriadez, pero una malcriadez creo justificada en ese contexto, disputarles la palabra a la policía política, que quiere decir disputarle la palabra al orden político cubano, porque es sin duda, en términos simbólicos, una forma de sujeción, límite, que se practica en cualquier contexto totalitario. Y a mí me parecía que de algún modo aquella pelea íntima que yo había librado desde muchos años, tener conciencia de que la estaba librando, en pos de adquirir cierta autonomía sobre el lenguaje, en pos de nombrar la realidad sin eufemismos, en pos de primero marcar la literalidad de los hechos en Cuba y a partir de ahí entonces ponerme a imaginar, es decir, no utilizar el lenguaje en sus distintas posibilidades para enmascarar ni para encubrir los hechos, que es algo que suele pasar mucho en escenarios de esta naturaleza. Y me parecía de repente que aquel interrogatorio me entregaba indirectamente una recompensa ante el juez último de ese orden, y que habría un poco de justicia íntima y también para cierta comunidad a la hora de enfrentar y de disputarle ciertas formas en las que ellos se referían a sí mismos y se referían a nosotros. Por supuesto, era un juego meramente retórico, que los que no habían ninguna posibilidad de vencer, pero sobre todo no estaba buscando ninguna victoria, sino justamente encaracolarse y de algún modo escabullirse a aquellas maneras en las que ellos te denominan y se denominan a sí mismos. En última instancia, yo creo que esto es una batalla que hay que librar contra todo orden. Lo que pasa es que en el caso del totalitarismo es siempre esta disputa ocurre de modo, primero, más terrible y en segundo lugar también más caricaturesco, porque se dan en formas más absolutas. Y esa disputa del concepto de revolución es porque ni siquiera me interesaba, no me interesaba reivindicar por sí mismo
el momento revolucionario, que es algo de lo que yo no reniego, no estoy hablando específicamente en el caso del lugar, sino siempre el punto de quiebre en la historia es siempre algo que me ha fascinado, que me ha seducido, pero independientemente de eso, me interesaba demostrarles a ellos que uno no solo es esclavo del lenguaje cuando hay ciertas cosas que no puede decir, sino cuando hay otras que tiene que decir obligatoriamente. Y la diferencia entre ellos y yo era que ahí donde yo decidía nombrar la realidad, había una elección última y no había una obligación. ¿Qué quiero decir con esto? Que estaban pasando distintas cosas. Hay un momento donde uno se separa del lenguaje oficial y se separa del secuestro de las palabras que hace el lenguaje oficial. Y eso es una posición. Y es una posición reactiva. Y es natural y es un primer paso. Pero hay otro punto, como lo entiendo yo, donde cierta contienda política que también va acompañada de los hechos, pasa por disputar esas palabras y rescatar esas palabras de la manipulación a la que ha sido sometida. Porque en última instancia es muy difícil que haya reivindicación que no vaya acompañado del lenguaje adecuado para esa reivindicación. Y eso me pasaba constantemente. En el momento en que yo decidí, en algún punto de mi vida en Cuba, dejar de decir otras cosas y decir dictadura, que cualquiera que lo haya vivido sabe que es un momento fundamental y donde parece que hay cosas interiormente que se están quebrando, sobre todo cuando pasa adentro, desde luego. Pero luego me encontraba mucha gente que a partir de los sucesos de San Isidro pasó por ese punto de quiebre también, fuera ya, o sea, aparentemente lejos de la vigilancia y lejos del control policial represivo cubano, y eso te sigue acompañando porque es sobre todo una forma, sin duda, una forma de vigilancia de la subjetividad también. Y hay un momento donde yo decido nombrar en Cuba, decir, bueno, esto me parece que es una dictadura, me parece que lo que están diciendo no solo es verdad, sino que necesito pasar por ahí en el camino, es un peaje obligatorio que hay que pasar en el camino de mi libertad de pensamiento y en el camino de mi libertad individual. Pero luego me encontraba con otra cosa, y todo eso lo cuenta el libro, o todo eso lo relata el libro a partir, me parece que siempre anclado a los hechos, no solo de mi vida particular, sino el hecho de varios de los protagonistas, que como decía Taída, algunos están acá. Y es el siguiente recorrido, en el que de repente me molestaba también que para ejercer cierta disidencia, cierta oposición, o solo exigir cierta autonomía individual, tuviera que adquirir acríticamente cierto lenguaje. Como que hay solo un tipo de lenguaje y un tipo de palabra para nombrar las cosas. Entonces ahí donde se complica el asunto para mí, se complica el asunto de mi sensibilidad individual y se complica el asunto en el libro. ¿Por qué digo esto? Vamos a aterrizar un poco lo que les estoy diciendo. ¿Cuánto tiempo puede sostenerse una causa, o cuánto tiempo puede sostenerse una emoción interior, sea la emoción de un individuo, la emoción de una comunidad, alrededor de una consigna? ¿Y cuándo es útil una consigna? Eso me lo he preguntado mucho. ¿Por qué? Porque he practicado también la consigna. Pongamos una que nosotros decimos acá todo el tiempo, que es fácil decir en el exilio, que es abajo la dictadura. Y parece estar por todas partes, y parece no estar por todas partes, y la forma de oponerse al gobierno o decir que uno se opone es repetir cierto lema, como un ábrete sésamo que te entrega la llave de el lugar correcto, o lo que creemos el lugar correcto de la historia. Yo no estoy en esencia de acuerdo con eso. Lo digo muy individualmente, es decir, yo no puedo practicar eso sostenido en el tiempo. Y sobre ese lugar de incomodidad está escrito el libro y está pensado también la vida de los demás. Un lema, una consigna, tiende inevitablemente a un absoluto.
El lenguaje que yo practico, que es un lenguaje prosódico, es decir, evidentemente no soy poeta, y una de las razones por las que salen esos poemas del libro es porque no creo que soy poeta. El lenguaje prosódico es enemigo del absoluto, no así la poesía. La poesía tiende sobre esa idea y rodea generalmente ese abismo. Esa es básicamente la razón, en principio, por la que uno de los diálogos de la República, Platón saca a los poetas de la sociedad democrática. Pero hay una diferencia importante. La poesía genera la verdad para ese absoluto. ¿Qué quiero decir con esto? Yo les puedo ahora decir un verso, pongamos. No un verso mío, eso sería indecoroso. Pongamos este verso. Hablo de familias como la mía, que le deben todo a la Declaración de Derechos del Hombre, y he visto cada hijo de familia. Eso casi, si se los digo así, hablo de familias como la mía, que le deben todo a la Declaración de Derechos del Hombre. Eso casi suena el latiguillo de cualquier político demagogo u honesto. Eso es un verso de Una temporada en el infierno de Rimbaud. Por supuesto, yo me reconozco ahí porque esa es básicamente la entrega formal del permiso para el arte y para la poesía al ciudadano. Es algo que no ocurría antes. El arte, o bien tenías un mecenas en una corte, o bien eras un aristócrata que lo practicaba de otra manera, o bien estabas relacionado de alguna manera con el poder para ejercerlo y para ser legitimado. Y la historia de Occidente, al menos hasta salvo un par de excepciones, hasta 1789 lo confirma de esa manera. Es un verso que no les puedo transmitir la emoción que genera, porque habría que leer todo el poema para saber dónde está inscrito, pero lo que les quiero decir es que no es un verso que está solo. Si estuviera solo aquí, como se lo estoy diciendo yo, se convierte en otra cosa. Exactamente lo mismo pasa con una consigna. Si yo hoy, cuando estoy jugando ajedrez en mi casa y tomándome un helado o caminando por Broadway en Manhattan, repito y creo y mi conciencia se satisface con el hecho de estar diciendo abajo la dictadura, hay algo que me chirría. No es exactamente lo mismo que si la digo un 11 de julio de 2021 rodeado de gente y en plena exaltación. Y no es exactamente lo mismo si la digo en La Habana en un contexto límite. ¿Por qué? Porque ese contexto son el resto de los versos del poema de la consigna. Entonces, sobre esa idea está constituido el libro y está constituido esa mirada, que ahora podremos ir hacia ahí, que intenta pensar ese tema del lenguaje y ese asunto cubano no solo como un tema exclusivo o cerrado, sino que hay que empezar a filtrar, a contaminar y a pensar para reventar desde dentro, pensarlo desde otros lugares. Y esa es un poco la idea desde la que se escribe el libro, y es un intento mío de volver a mi lugar de enunciación también, ¿no? Después de participar en un tipo de habla que creo que no es natural en esencia para ningún individuo, ¿no? Porque no se habla así normalmente a menos que seas un demagogo o un farsante. Se habla así en momentos particulares donde la emoción lo justifica. Buen bien el tema. Realmente apenas subrayo que las directas de Otero Alcántara, de Ana Meli, en aquellos momentos también fueron piezas muy importantes del lenguaje, de todo lo que en ese momento estaba sucediendo. El lenguaje de Esteban Rodríguez, que está ahí, y la forma en que lo hablaba a toda la gente, y lo que logró en Cuba, forma parte de lo que digo. Era el habla de la gente en su contexto natural, expresando la política de un modo inédito. Creo que ahí está la razón del éxito, y podemos llamarlo así sin empacho, ¿no? Del éxito de ellos
y que generosamente también parte de todo eso nos entregaron a algunos de nosotros, pero que no generamos nosotros, generan esas personas en ese lugar, viniendo de nosotros. Creo que Carlos anticipó un poco el otro punto del cual queríamos conversar, es decir, que todo esto había que verlo desde otras posiciones o desde posiciones más abiertas, digamos, desde posiciones más universales. Es el tema que evidentemente es bastante recurrente cuando uno piensa la cuestión cubana, que es el tema de la excepcionalidad del proceso cubano. O sea, el tema de la excepcionalidad, tanto de un lado como del otro, siempre suele ser una gran disculpa para no darse cuenta que la lógica de los procesos históricos está clara en las circunstancias de Cuba, que no son cosas, que las particularidades de una situación, de un país, de un proceso histórico, no lo hace completamente ajeno o lo vacuna ante las generalidades que normalmente suelen acontecer en estos procesos. Mi experiencia en la Unión Soviética durante la perestroika y en todos los países de Europa del Este, que pude vivenciar exactamente en esos procesos, me llevaba siempre, posteriormente a lo largo de los años, me ha llevado a pensar que simple y llanamente no importa cuánto el tiempo se demore, pero estas historias se repiten porque son procesos históricos inhabitables, sujetos a estructuras bien específicas, como las que están formadas en Cuba. Esa lógica realmente universal no era posible obviarla. Ese socialismo real tiene sus propias estructuras, pero sobre todo está anclado en una cuestión de fondo, y es que existe una, vamos a decir así, una estructura política de decisiones económicas también completamente ajeno, desprendido del resto de la sociedad, y que secuestra también los niveles de decisiones de las personas. Y esas son las anclas fundamentales que definen cómo el sistema se arma y a dónde hay que ir para que esas cosas realmente puedan cambiar. Entonces, quería que Carlos, hay otro punto que cogí de Carlos aquí, yo creo que es un poco más obvio del libro. Antes quería hacer un pequeño paréntesis, disculpa, viendo aquí mis notas, y es que todos sabemos que realmente en la nueva constitución cubana la cuestión del socialismo está colocada como una ley pétrea de la constitución, lo cual constituye una cuestión bastante compleja a la hora de proponerse muchas cosas, inclusive desde el punto de vista legal. Y es que es obvio que realmente ahí hay un error de base al considerar que, así como el capitalismo tampoco puede ser eterno ni es el fin inevitable de la historia, como decía Fukuyama, el socialismo tampoco puede ser impuesto por ningún decreto ni ninguna ley pétrea de constitución, si no es formado, le guste a uno o no, pero si no es conformado y llevado adelante por las personas que realmente lo viven. Entonces, eso es una de las cuestiones de fondo. La cita de Carlos, en este caso, que nos lleva a esa cuestión, se iba por la cuestión obvia. Él plantea aquí: la patria en relación con la vida y la muerte se volvía un artefacto insignificante. Martí, que había nacido en San Isidro, tenía una buena propuesta, tal vez la mejor suya: patria es humanidad. Le paso la palabra. Sí, yo agarro, recuerdo que en ese momento sentí una molestia por infundada, decir, la voy a citar a Martí ahora, ¿no? Y me dije, sí, claro, ¿por qué no voy a citar a Martí si lo dice? Si lo está diciendo bien, ¿no?
tiene esa idea, la idea de que rompe la excepcionalidad, tiene que ver con la experiencia de haber emigrado de Cuba hacia México, haber tenido la oportunidad de viajar a relativamente unos cuantos países. Tiene que ver también sin duda con ciertas lecturas, y en última instancia me parece que entendernos desde la excepcionalidad es siempre un homenaje velado a Fidel Castro, incluso cuando aparentemente digamos oponernos, porque justamente la idea que genera Castro alrededor de sí mismo y alrededor de todo lo que orbita, incluyendo sus enemigos, es el planteo de un hecho único, es el planteo mesiánico de un sujeto que cree inédito o muy pocas veces replicado en la historia lo que le está pasando, aún que es la mayor parte del tiempo, cuando no hay ninguna evidencia de que lo que le esté pasando sea excepcional. Y luego me parece que como víctimas, que es un lugar por supuesto en el que no me interesa hablar y que no me interesa en ningún caso reivindicar, como víctima es relativamente cómodo pensarnos también desde una excepción, pensar que lo que nos está sucediendo es único, pensar que estamos en los círculos de la desgracia, replicando un poco la estructura de Dante, estamos en el último, y hablar desde ahí, mirando, regodeándonos en nuestro propio dolor, que no es menor, pero al cual le hace un flaco favor no situarlo en un contexto más amplio y no entender a los otros. Está esa hermosísima frase de Montesquieu que siempre reivindico, que dice que soy hombre antes que francés y no soy francés sino por casualidad. Me parece que no hay superación del castrismo, sino nos convertimos en alguien que piensa, genera y sensibiliza desde fuera del lugar de la víctima del castrismo. La idea de la excepción, que es algo que está enquistado en muchas estructuras políticas del presente, sobre estructuras geopolíticas también, que tienen que ver directamente con el diferendo Washington-La Habana y con la reproducción ad nauseam de ese relato. En nuestra generación, si bien hay ciertas estructuras físicas y represivas que se mantienen ahí, que no se pueden obviar, me parece que los modos de la resistencia, sin embargo, los modos en los que la sociedad civil se estaba articulando, no cabían dentro de ese cuento y no cabían dentro de esa historia. Me parecía que el relato de la Guerra Fría, que es el relato este-oeste, que evidentemente se mueve de manera horizontal, es un relato que en última instancia parece una especie de tragedia prestada, que es casi la sensación de fondo que tenemos los exiliados, pero también muchos ciudadanos de Cuba, en grandísima medida. Y cuando piensas, y muchas veces concluyes y dices, esto en realidad no nos tocaba, esto no parece algo que tendría que inevitablemente habernos pasado. Y me parece que hay una comodidad de muchas partes adormecidas a la hora de seguir reproduciendo el cuento. Sobre todo estoy hablando, no digo que en otros momentos esas estructuras no fueran mucho más poderosas, pero en el momento que estoy hablando en el que está escrito el libro, no me parecía que esas estructuras fueran las que estuvieran en juego, las que estuvieran proponiendo el mapa político del presente en Cuba. Me parecían que era algo que corría de manera vertical, es decir, de norte a sur, es decir, era una serie de protestas que podían leerse en un contexto culturalmente más afín, digamos un contexto latinoamericano, y era en esa verticalidad también podía leerse muy claramente como un conflicto de clases. Es algo que parece torturado, que parece desplazado, justamente en primera instancia por la idea del totalitarismo largamente pronunciada
de que se disolvieron las clases en Cuba y de que no hay conflicto de raza. Justamente el reflote que siempre ha estado ahí, por supuesto, la beligerancia de esas dos condiciones irresueltas, naturalmente irresueltas, es la que provocaron ese estado de excepción o ese estado de protesta inédito. Y me parece que la sustancia y el poderío de ese relato venía justamente de la reivindicación de esos lugares, que removieron absolutamente todo. Porque si bien muchos desde otros niveles de instrucción, vidas particulares, nos integramos a ese núcleo, me parece que la sustancia transversal a todo aquello era la sustancia que emanaba de sujetos racializados, de sujetos marginalizados, de sujetos desplazados, de tipos que tienen que vivir en solares y cuando dan y doblan la esquina, ven delante de sí levantándose un hotel hermoso de 5 estrellas para que vengan blancos del norte con las pantorrillas pálidas a tomar el sol y a pagarle a una mulata para follar con ella. Me parece que ese tipo de rabia que se va enquistando y que se enquista en Cuba obscenamente, sobre todo en los últimos 30 años de esas desigualdades, ya el castrismo no puede taparlas como había podido hacer al menos hasta 1989. Me parece que ese tipo de rabia, ese tipo de furia va generando una sensibilidad particular que explota, que eclosiona en un momento y que además es excesivamente y amablemente incluyente, ¿no? Es un lugar al que de manera muy natural sujetos que veníamos de otros lugares podíamos integrarnos con suma facilidad, justamente porque era abierta, porque era dúctil. Es muy difícil que desde los sitios en los que yo había generado mi educación sentimental y particular pueda generar un lugar de inclusión tan amplio y tan potente como ese. Por lo general, pertenezco a estructuras más rígidas que no pueden por su propia naturaleza, aun cuando yo tenga ese propósito, adaptarse e incluir todo ese magma magnífico que fue la sustancia de esas protestas y que fue también la identidad del acuartelamiento. Siempre lo digo con un tono de sorpresa que no se acaba. Cuando entré a ese acuartelamiento, cuando entré a ese lugar, me había encontrado casi como puesto con la mano, parecía una pequeña muestra de lo que podía ser el futuro por las diferencias de cultos que había, por las diferencias de ideología que había, por las diferentes experiencias particulares que había. Es decir, había hasta musulmanes, que es algo que obviamente no abunda en Cuba, había cristianos, había personas que practicaban religiones sincréticas, algunas de esas, ambas en un mismo individuo. Había científicos, había raperos, había emprendedores, había periodistas, poetas. Era bien extraño esa composición, una composición además que el poder normalmente nos dice que no se da, que no ocurre, y que entendía muy bien el peligro que podía acarrear, un peligro que incluso a muchos de nosotros a veces nos parecía desmesurado, porque fuimos descubriendo como cierta fuerza justo a partir de la importancia que el poder nos da, porque en última instancia uno no tiene más que el cuerpo, y eso siempre parece poca cosa ante un aparato represivo de esa naturaleza, ¿no? Pero una de las cosas que hacían en muchos interrogatorios, no solo a mí, sino y en cada interrogatorio aplicarán sus particularidades, era decir, intentar salvarte o despejarte, no sé. Yo recuerdo que Michael o quizás Esteban, alguno de ellos me podía decir que les habían dicho, bueno, estos tipos están aquí para aprovecharse, ustedes no tienen nada que ver con ellos, estos tipos después a ver que le va a tocar la cárcel, cosa que en efecto así es. Y ahí se ve todavía más todas estas estructuras que estamos diciendo. Los negros, los pobres tienen la cárcel a un paso cuando uno la puede tener a 10 o a 20 o quizás se dirá todavía mucho más. Y lo otro que me podían decir a mí en interrogatorios, por ejemplo, era tú no tienes nada que hacer con esta gente son unos delincuentes, tú te puedes salvar, publica afuera, te vas. De hecho, en el primer interrogatorio me hacían ese cuento de, tú no sabes el cuento del ahogado, que el tipo que el náufrago que se está ahogando y le pide a Dios que lo salve, y el tipo no acepta ninguna balsa que viene y después le dice al güey, le dice, te mandé 3 balsas. Bueno, le estamos mandando la primera, así que decían, ¿no? Siempre, ¿qué es lo que quiero decir? Que intentaban desarticular aquel engendro, desde mi punto de vista, maravilloso que se había formado y que era
en última instancia un experimento que no estaba evidentemente ajeno a las posibilidades de Cuba como pueblo, a las posibilidades de la gente. Era algo que emanaba directamente de ahí y era algo que rompía la excepcionalidad cubana. Justamente por eso fue tan replicado también a nivel internacional, justamente por eso también fue tan entendido, porque se estaba hablando de un lenguaje que no negaba de dónde veníamos, pero sí lo trascendía, me parece que sí lo superaba, sí ponía una pauta donde es una de las pocas veces que desde la trinchera de la sociedad civil parecíamos tener la iniciativa del lenguaje político, la iniciativa del relato, la iniciativa, o sea, la logística obviamente es otra cosa y eso no nos acompaña, pero el discurso, pero las palabras, de repente las estábamos imponiendo, se estaban imponiendo desde este lugar. Y así creo que se mantuvieron las cosas hasta el 15 de noviembre, que es como el termidor cubano, ¿no? Pero hasta ese momento me parece que logramos, bueno, una serie de cosas que quiero pensar, obviamente el turismo no está muy de moda y parece que siempre está reñido con el pensamiento, pero no quiero jugar el juego tampoco fácil del escepticismo. Quiero creer que esas cosas, que esas reservas siguen, que a pesar de todo el escarmiento que ha venido, un escarmiento obsceno, desmedido, evidentemente no han logrado regresar al punto cero el estado de obediencia. Me parece que pasó algo que se ha venido acumulando por años y que pasó algo que en un punto parece no tener vuelta atrás, también porque estamos ante un poder que se debilita. Otra de las cosas que pienso y que hay que tomárselo literal es que la cuota de poder, la cuota de miedo para un país es finita, es decir, que no se va a seguir multiplicando y que perdemos nosotros, de alguna manera lo van incorporando ellos, ¿no? Ese tipo de cosas me interesaba dejarla clara en el libro, porque me interesaba no revictimizar a estos sujetos y a mí porque descontaba. Me interesaba hacer un cuento que es básicamente el cuento de la potencia de la dignidad de esos individuos. Y la potencia de la dignidad siempre rompe con cualquier cosa excepcional. Siempre es algo que es transversal y que puede ser traducible a cualquier contexto, ¿no? Y por ejemplo, es algo que yo entiendo y que tengo referentes muy directos de grandísimos autores rusos o autores soviéticos disidentes y con la dignidad estética que llevaron la ruptura con ese régimen, el encierro en ese régimen, el exilio de ese régimen, y que me pregunto que como cubanos, ¿por qué no podemos hacer? No veo ninguna respuesta para no hacerlo. Ahí estamos. La verdad es que el otro tema ya Carlos lo tocó, es necesario mencionarlo, pero se trataba exactamente de esa cuestión de componente racista que el libro analiza y que está de un modo, creo que bastante explícito, reflejado, sobre todo en las intersecciones de las biografías de las personas que están dentro de la cuestionamiento. Hay una anécdota que se escapa, no se cuenta en el libro, pero hay un momento para mí muy revelador de todo aquello. Bueno, hay dos momentos. Recuerdo un día, todavía estaba yo en Cuba, que el periódico Gramma publica un panegírico donde estigmatiza, criminaliza y difama a los que ellos consideraban que eran los actores de una nueva disidencia en Cuba, pagados naturalmente por Washington, etc. Y hace una especie de dos columnas donde intenta ubicarlos como creo que eran opositores y neo-opositores, algo así. Y intentan establecer, hacen por supuesto una serie de garabatos con el lenguaje y con las palabras para justificar estas dos categorías que se inventan. Y estaba clarísimo la composición, cuando tú mirabas, no había que buscar otro. Y era que, y te das cuenta cómo también hay una subjetividad en la ideología del sistema, ¿no? Básicamente en la columna de los más suaves todos eran blancos, y en la columna de los tipos como más terribles todos eran negros. Y se veía esta cuestión como resaltaba, y eso fue un momento como puntual que te empieza a dar, sobre todo en episodios de esa naturaleza que son tan atribulados y donde digamos la razón no es algo que esté asentada en ningún caso,
eran pistas que el mismo sistema te da de por dónde están yendo los tiros. Y hay otro momento que me parece da espléndido, que es en la protesta o el acto de cívico que hubo frente al Ministerio de Cultura el 27 de enero. Hacen aquella lectura de los poemas de Martí, de Dos Patrias, y algunos más, no recuerdo. Hay un momento donde salen los funcionarios de su feudo, ¿no? Que es, yo veo la distribución de la ciudad en términos de los que habla Fanon, la ciudad de mala fama y la ciudad letrada, como todas las instituciones culturales, como todos los teatros, todos los cines están envedados, como la zona de Centro Habana y La Habana Vieja, ya aparece la zona de los bárbaros, ¿no? Y salen estos funcionarios aunque ya todo se ha barbarizado, evidentemente, salen estos funcionarios del Ministerio de Cultura y bueno, esperan encontrarse a cierta gente, ciertos artistas que están legitimados por la institución. Y hay un momento donde antes de dar su manotazo, donde Alfredo Alonso reacciona, lo estoy viendo en el live, y parece, bueno, está insultado y le dice a Michael Osorbo: ¿qué tú haces aquí? ¿Qué tú haces aquí al frente de esto? Y era hermoso porque era básicamente el cónsul romano, lleno de pánico con la entrada al Arico en Roma, ¿no? Era como, ¿qué tú haces pasando de Velascoaín hacia acá? ¿No? Tú hablas, rapeas y haz tus live en Centro Habana, en Jesús María, pero tú no puedes venir de lado. Y era básicamente el tipo diciéndole: yo te voy a rapear frente al Ministerio de Cultura, porque yo llegué hasta aquí y estoy revitalizando toda esta basura. Y ahí yo entendí, en ese gesto, porque estos son cosas de detalles, se expresa toda la ideología y todo el clasismo. Lo vi también, puedo poner otro ejemplo que me pareció muy revelador de Michael también, que en diciembre, a fin de año, hubo como una especie de tregua. Parece que la gente de la seguridad quería pasar su Navidad más o menos tranquilo, realmente nosotros también, y no nos dejaron de vigilar, pero sí dejaron de interrogarnos por unos días. Y vamos a una exposición que había en el apartamento, que es una galería que hay en Vedado, y exponía a un artista que de alguna manera había participado no directamente en San Isidro de nada, pero sí en 27 de noviembre, bueno, etc. Un artista de larga trayectoria, de los que se consideraba disidente o beligerante, hasta que llegó una beligerancia que un poco desenmascaraba. Y la exposición tiene como el salón último es un Martí desfigurado por no sé cuántas capas de pintura. La lectura es obvia y no me interesaba tanto porque era la lectura de toda la retórica que termina desfigurando el rostro del héroe, pero es más o menos, me parece que una lectura directa, una analogía evidente, y por ahí eso no me interesa tanto. Y entonces antes de llegar habían proyectados en la pared una serie de bustos de próceres de la independencia cubana: Gramonte, Calixto García, Ceste de Maceo, Gómez, etc. Y en un momento pasaba algo, y era que los bustos empezaban a tambalearse. Se tambaleaban todos estos bustos de próceres y volvían a su estado de reposo. Y yo estoy en aquella exposición y no detento un carajo, salimos de ahí, y entonces estoy hablando con Michael, que estaba casi como asombrado, no sé, es que es algo realmente potente, o estaba como muy asombrado de encontrarse en el Vedado. Es algo que de pronto está un par de kilómetros donde estaba como desubicado, como un pez fuera del agua, porque es alguien que si no estaba en su barrio ha estado condenado a una penitencia en cárceles más de la mitad de su vida, ¿no? Eso lo que le estoy diciendo es sumamente descorazonador, pero también estimulante por el ejemplo enorme que significa, ¿no? Y salimos de ahí y me dice: no me cuadra la exposición. Y digo: ¿de por qué? Me dice: los bustos no se caen. Y ahí está absolutamente todo. Ahí está toda la idea de cómo se viene jugando con todas esas, con ciertas desobediencias que en realidad están domesticadas, que es lo que se aprende
donde hay un pacto tácito entre la institución y ciertas formas de aparentemente moverse por fuera de ella, cuando uno sabe más que toda institución tiene su sombra primitiva, que no es técnicamente la institución, pero que forma parte pasivamente de ella. Ese es el juego que se aprendió. Toca el busto, tantéalo, pero no lo tumba. Y lo que él está diciendo muy claramente, eso hay que tirarlo al piso. Hay que tirar al piso esa soberanía, ¿no? Me parece que ahí están las nociones de clase muy claras y está todo aquello que se escapa a nuestros límites y que viene alguien de otro lugar y te desarticula, te desactiva y de repente abre una brecha donde no puedes ver nada. No puedes ver nada porque estás encerrado en el ciclo de tu clase. Eso le pasa absolutamente a todos, ¿no? Por otra parte, me interesa aclarar lo siguiente. Nunca sublimo, como si fueran buenos salvajes, nunca sublimo lo que estos tipos pueden decir o hacer y sentir como que yo soy un aprendiz hacia ellos. No, esto es dialógico. Yo les doy y ellos me dan. Hay una idea de Adorno que yo siempre mantengo y que mantenía ahí muy presente, donde dice que, y es un error que se comete muchísimo, que la sublimación del underdog es la sublimación de aquel estado de cosas que lo convierte en tal. O sea, si tú crees que eso es un lugar superior del conocimiento y de la sensibilidad, es porque tú crees que hay que pasar por todo eso para llegar ahí. Y estás legitimando aquello que lo convierte en eso. Eso yo no lo trato de no hacerlo. O sea, yo no estoy hablando acá de Michael como alguien que me enseña, yo estoy. No, él me enseña ahí. Y hay otras cosas que yo no sé cuáles son, que yo le habré dado. Sí me explico, ¿no? Y esa es la relación potente de este episodio y es la manera, me parece que, por la que se dio de modo natural en que fueron tan efectivos esos hechos. Yo creo que realmente interesante la participación de las otras personas que quieren intervenir en esta conversación. A mí particularmente me interesaría saber la opinión de Ana Amelia. A ver, yo... Ana, ¿puedes pararte? Creo que no. Bueno, yo no... A ver, yo básicamente voy a hacer una anécdota porque me recordé ahorita a Carlos hablando y porque Esteban está acá. Y posiblemente Esteban no recuerde ese momento, pero yo lo recuerdo mucho porque cuando Esteban estaba preso, ya cuando pasó todo y ellos salieron a obispo ahí a ver a Luis Manuel, la otra huelga, las tantas huelgas que dijo ellos. Y en ese momento, como Esteban estaba preso, hubo necesidad de rememorar algunas directas de San Isidro. Y yo me encontré con esa directa de Esteban y fue algo que me impactó mucho, porque además yo nunca más he visto la directa de San Isidro. Y bueno, yo hice un post sobre ese momento porque bueno, hacía falta saber de la cárcel. Y hay un momento en San Isidro que vienen las familias a traer el agua que necesitaban, porque había gente que no estaba en huelga. Y eso era de las cosas más increíbles que sucedieron, ¿no? Así, todos nos pusimos en función de los que sí estaban en huelga y se generó como una dinámica ahí de cuidado y de no voy a tomar tu rol, sé cuál es tu rol, sé cuál es el mío, pero a la vez te estoy cuidando y a la vez estoy en el lugar y tú en el tuyo, ¿no? Entonces, llegaba el agua de la gente que no estábamos en huelga. Por supuesto, la seguridad siempre armaba toda una parafernalia para... Nunca sabía si iban o no a dejar pasar a las personas que llevaban el agua, la comida, etc. O que simplemente venían a ver a sus familiares y por lo general había confrontación, a veces incluso se llegó, es decir, ellos llegaron a darle a las niñas de Esteban, a la niña de Michael, en fin. Y hay un momento después de eso que finalmente el agua pasa, así que Esteban hace una directa y dice, es solo agua, sí, es agua, ¿cómo no dejan pasar el agua? Y a mí me impactó porque además en ese momento Esteban estaba prácticamente llorando. Y él, es decir, él tenía los ojos muy aguados y estaba hablando del agua que no dejan pasar. Es decir, ¿qué pasa con un país donde ni siquiera te dejan pasar el agua, no? Es un país que además está rodeado de agua. Entonces yo vi esa directa una y otra vez porque además la tesis que yo estoy haciendo también es de la cuartelamiento. En fin, uno, de momento uno está en un rol como el que Carlos está ahora, como el que yo estoy ahora, que es el rol nuestro de toda la vida, es decir, escribir, hablar, pensar, enseñarle a otros, no sé qué. Y sin embargo, en ese momento Esteban estaba preso. Hoy Michael está preso, hoy Luis está preso.
y a uno no le... Es decir, es muy difícil superar la cosa, bueno, ¿y cuál es el rol de estar preso? Y digo todo esto primero porque esto no se ha terminado, porque uno tiene como todo el tiempo que reinventarse y explicarle a las personas incluso más queridas y más cercanas. Sí, por ejemplo, ahora mismo aquí, que le dicen, bueno, a que hablan a Mel y él me mira así y se pone nervioso, porque para él yo simplemente soy su mamá, él no entiende por qué yo tengo que hablar. Pero lo que yo sí le tengo que saber explicar a él es que justamente por eso nosotros hemos estado separados 2 años y posiblemente estemos separados 1 año y pico más, porque él se va de nuevo, porque yo no lo puedo tener aquí. Y entonces, si uno todo el tiempo tiene que reinventarse desde la excepcionalidad que es uno, porque aquí se habla mucho de la excepcionalidad que es Cuba. Yo creo que aquí el problema es que hasta que esa excepcionalidad que es Cuba no nos pase por encima a la excepcionalidad que cada uno de nosotros somos, no solo no vamos a salir de la dictadura, sino que además Michael va a seguir preso, Luis va a seguir preso, y nosotros vamos a estar siempre en roles que son nuestros roles y que están bien, pero que si no son suficientes para también cuestionar esos roles y ponernos en función de cuidar a los demás, nunca vamos a salir no solo de la dictadura, sino de muchas otras cosas que vamos a arrastrar para siempre, ¿no? Y yo llegué aquí hoy y es muy gracioso porque veo gente que conozco incluso desde niña, desde Camagüey, desde otras partes, después cuando estoy en la universidad, o sea, y yo me pregunto, ok, obviamente ninguno de nosotros ya somos los mismos, y eso está bien, porque es la vida y porque además hemos vivido situaciones extremas, ¿sí? Hemos estado en una dictadura por más de 60 años y eso no cualquier pueblo lo resiste. Pero mi pregunta es, si lo que estamos nosotros haciendo aquí hoy, lo que haremos en el futuro y las relaciones de poder y de todo tipo y de relaciones humanas que se van a establecer y que ya de hecho se están estableciendo, nosotros vamos a asumir nuestra responsabilidad para seguir luchando contra eso y volver a reinventarnos, o simplemente estamos rememorando o remedando una situación que ya vivimos allá y que ahora estamos viviendo aquí. Y eso es lo que realmente a mí me preocupa y me conmueve muchísimo todas las cosas que han pasado, las buenas y las malas, y ojalá podamos seguirnos conmoviendo, es decir, ojalá cada uno de nosotros se dé la posibilidad de, aunque lo que venga a partir de ahora sea difícil, que podamos seguirnos conmoviendo, ¿entiendes? Y que las cosas puedan volver a cambiar, que no se enquisten nuevamente y que dentro de 20 años no estemos todos de nuevo hablando de este tipo de temas, o al menos que lo estemos haciendo de otra manera, ¿no? Y eso es simplemente mi deseo y es lo que realmente quisiera decir. Yo quiero decir algo, ¿no? Cuando Carlos entró esa mañana por la puerta para adentro corriendo, yo no conocía a Carlos. Y lo primero que hizo fue abrazar a Luis Manuel. Fue la primera que Luis Manuel lloró en la vuelta, si no mal no recuerdo. O sea, abrazaron tú y yo dije, coño, ese hombre, ¿quién es? Que Luis Manuel lo abraza así. Entonces que después, al año y pico de salir de la prisión, me tropiezo con ese hombre aquí y me hace un abrazo. Y sentí lo que sintió Luis Manuel en ese momento. La confianza. Al enfrentamos un nuevo mundo aquí, donde hay gente que te critica, y estaba Carlos para darle ese abrazo y decirte, no, ven, si tú eres de nosotros. Hermano, nuevamente muchas gracias y te amo, tú lo sabes. La verdad que yo creo que lo que agradecemos Carlos, el más, creo que el más profundo de tu performance. Tú eres un tipo muy performático, eso lo sabemos. Pero te agradecemos el más profundo de tu performance, que es sentarte solo, de frente al papel, a la hoja en blanco y escribir cosas como este libro que realmente guarden, que perpetúen para la memoria nuestra y los que vienen después un momento tan importante en la historia de nuestro país. Gracias. ¿Nadie quiere tirarle el pellejo a Carlos por alguna? La carta.